A 500.000 de niños españoles los desaparecieron y pusieron a todos el mismo apellido. Hay un archivo en la Biblioteca Nacional de España que contiene los nombres de algunos de ellos, no sus nombres reales, el nombre que el Estado les asignó. Son libros de registro, columnas de tinta sobre papel amarillento, fecha de ingreso, sexo, edad estimada, y en la columna de apellido, la misma palabra repetida cientos de veces en cada volumen. Expósito. Encontré estos registros porque estaba buscando otra cosa. Revisaba documentación sobre arquitectura civil española del siglo XIX, intentando entender por qué ciertos edificios institucionales de esa época tienen proporciones que no coinciden con los planos de construcción que los acompañan. La misma pregunta en la que sigo tropezando. Pero cuanto más miraba esos archivos, más me daba cuenta de que los edificios no eran la historia real. Las personas que pasaron por ellos lo eran. Porque esos libros de registro capturan algo que ningún libro de texto menciona: el rastro administrativo de 500.000 de niños españoles a los que el Estado borró el origen de forma deliberada, sistemática y legal. Déjame explicar qué significa expósito. En español, expósito significa literalmente esto: abandonado, puesto fuera, arrojado. No es un apellido que alguien eligiera, no es un apellido heredado, es una clasificación administrativa, una etiqueta de sistema, el equivalente en papel a un número de serie en una pieza de fábrica. Y lo que descubrí es que esa etiqueta no se asignaba por falta de información ni por error burocrático, se asignaba por ley. La Real Cédula de 1788, firmada por Carlos III, codificaba el proceso. Cuando un niño ingresaba en una inclusa, recibía el nombre del santo del día y el apellido Expósito, inmediatamente, sin investigación previa de origen, sin periodo de espera, sin excepciones documentadas. El origen quedaba sellado desde el primer momento. Y el mecanismo que hacía posible ese sellado tenía nombre. Lo llamaban el torno. Era un cilindro de madera empotrado en el muro exterior de los conventos y las inclusas. Giraba sobre un eje, tenía una apertura hacia la calle y otra hacia el interior del edificio. Alguien se acercaba por fuera, depositaba algo en el cilindro, giraba, y lo que había depositado aparecía en el interior sin que nadie hubiera visto a nadie. Sin transacción visible, sin testigo, sin nombre, sin historia. Lo que se depositaba eran niños, bebés en su mayoría, aunque hay registros de niños de hasta 4 y 5 años ingresados por el torno. El primer torno documentado en España data de 1337 en Valencia. Para el siglo XIX había tornos operativos en prácticamente todas las capitales de provincia: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao. Una red nacional, una infraestructura. Y entre el siglo XIX y el siglo XX, 500.000 de niños pasaron por esa infraestructura. Cuando empecé a mirar los datos de ingresos por décadas, la explicación estándar de la pobreza no cerraba. El número de niños ingresados en las inclusas españolas no sigue la curva de la miseria económica. En décadas de relativa estabilidad, los ingresos aumentan. En algunas provincias, los registros muestran que entre el 15 y el 20% de todos los nacimientos documentados terminaban en una inclusa. 1 de cada 5 niños nacidos en ciertas regiones de España en el siglo XIX pasaba por el sistema. Eso no es una consecuencia de la pobreza, eso es un flujo de procesamiento. Y todos salían con el mismo apellido. Lo que eso significaba en la práctica era esto: un niño nacía, pasaba por el torno, recibía el apellido Expósito, y desde ese momento su línea genealógica quedaba cortada. No podía saber de dónde venía, no podía rastrear a sus padres, no podía reclamar herencias, no podía acceder a documentos de origen. Era a efectos legales una persona sin pasado. La justificación oficial era proteger el honor de las familias que habían abandonado a sus hijos, para que nadie pudiera rastrear el origen del niño y descubrir quién lo había dejado en el torno. El sistema no estaba diseñado para proteger al niño, estaba diseñado para proteger el secreto del abandono. Pero los registros dicen algo que va mucho más lejos, porque en 1803 el Estado español hizo algo con esos niños que cambia completamente lo que estás pensando sobre este sistema. Año 1803. El médico Francisco Javier de Balmis recibe un encargo de la corona española,
El encargo es llevar la vacuna de la viruela a las colonias americanas. El problema logístico es este. La vacuna de la viruela en 1803 no existe en formato estable. No hay refrigeración, no hay conservantes. El único modo de transportar el material vacunal activo a través de semanas de travesía oceánica es mantenerlo vivo en un cuerpo humano. Y el único modo de mantenerlo vivo es pasarlo de persona a persona en cadena. Inoculas a alguien, esperas 8 días a que el pústula madure, extraes el fluido, inoculas a la siguiente persona. Para cruzar el Atlántico necesitas una cadena de entre 20 y 25 personas sanas, sin inmunidad previa, disponibles para ser inoculadas en secuencia durante toda la travesía. Balmis solicitó esa cadena humana, y el sistema le entregó exactamente lo que necesitaba. De las inclusas de Madrid y de Santiago de Compostela, se seleccionaron 22 niños. Sus edades, entre 3 y 9 años, criterio de selección documentado en los archivos, fortaleza física. No se buscaban niños con condiciones especiales, no se buscaban voluntarios, se buscaban niños físicamente robustos, sin inmunidad previa, sin familia rastreable que pudiera reclamarlos ni oponerse al traslado. Los 22 niños eran expósitos. El 30 de noviembre de 1803, la corbeta María Pita zarpó de La Coruña. A bordo, 22 niños de entre 3 y 9 años. Día 1. Se inocula el fluido vacunal en el brazo del primer niño. Día 8. El pústula ha madurado. Se extrae el fluido. Se inocula en el segundo niño. El primer niño ya no es necesario para la cadena. Día 16. Se inocula el tercer niño. Y así durante semanas. En el Atlántico, en un barco. Los niños no estaban allí para emigrar, no estaban allí para ser adoptados, no estaban allí para ser educados. Estaban allí para ser el envase de un virus. A cada uno se le prometió comida y educación al llegar a América. Uno de ellos no llegó, murió en el mar. Los registros no documentan su nombre completo, era Expósito. La historia oficial llama a la expedición Balmis una hazaña humanitaria, el primer programa de vacunación internacional de la historia, una operación que salvó millones de vidas en las colonias americanas. Todo eso es técnicamente correcto. Pero los 22 niños que hicieron posible esa hazaña no tenían origen rastreable, no tenían familia que los reclamara, no había nadie a quien pedir permiso. El sistema de las inclusas no solo borró sus identidades, los dejó disponibles para ser utilizados de formas que ningún niño con familia habría tolerado. No fue una excepción, fue exactamente el funcionamiento previsto. Ya hemos visto que el torno no fue un accidente de la pobreza, fue una infraestructura con legislación propia, mecanismos físicos diseñados para el anonimato, un apellido estandarizado aplicado de forma masiva y una cadena de suministro de personas sin pasado disponibles para el Estado. Pero eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo en el resto del mundo. Gran Bretaña, entre 1869 y 1939, el gobierno británico organizó el traslado de entre 100.000 y 130.000 niños a Canadá, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Los llamaban Home Children. Niños de orfanatos y workhouses, embarcados con nombres cambiados y registros de origen sellados. Al llegar a destino, eran asignados a familias como mano de obra agrícola o doméstica. Muchos nunca supieron de dónde venían. Sus archivos de origen permanecieron clasificados en el Reino Unido hasta bien entrado el siglo XX, no destruidos, clasificados. Francia. El sistema de Enfants Assistés operó desde 1811 bajo decreto napoleónico. Tornos en París, Lyon, Marsella. Origen borrado, identidad nueva, archivo sellado. Para 1833, el sistema francés procesaba más de 130.000 niños al año. Estados Unidos. Entre 1854 y 1929, los Orphan Trains trasladaron aproximadamente 250.000 niños desde las ciudades del este hacia el medio oeste americano. A muchos se les cambiaron los nombres antes del viaje. Los registros de origen de miles de ellos nunca fueron localizados. Menos de la mitad eran huérfanos reales. El mismo periodo, el mismo mecanismo, el mismo resultado. España, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, identidades cortadas a escala industrial, al mismo tiempo, en todos los países industrializados occidentales simultáneamente.
No fue una coincidencia, fue un patrón. Y el patrón tiene una característica que no puedo ignorar. En todos los casos, la documentación que podría resolver las preguntas con claridad sigue siendo inaccesible, incompleta o directamente inexistente. Los archivos de las inclusas españolas siguen mayoritariamente sin digitalizar. Los registros de los Home Children británicos estuvieron clasificados hasta los años 80. Los registros de los Orphan Trains americanos son notoriamente incompletos. El organismo que los gestionaba reconoció en sus propios informes que el sistema de registro fue deficiente desde el principio. En todos los países, al mismo tiempo. Cada paso tiene una explicación individual razonable. Juntos forman algo más difícil de descartar. Tiene que haber habido, en cada provincia española de los años 1940 y 1950, una mujer o un hombre de más de 80 años. Una persona nacida a finales del siglo XIX, viviendo con sus nietos, rodeada de una familia que había crecido escuchando sus historias. Historias sobre el torno, sobre el libro de registro donde su nombre real nunca apareció, sobre un sistema que funcionaba con la misma regularidad que el correo o el ferrocarril. Y cuando intentaban contarlo, cuando describían lo que recordaban de las inclusas y los tornos y los niños que desaparecían dentro de los muros, sus nietos asentían con cortesía y cambiaban de tema. Porque sus memorias no coincidían con los libros de texto. Y en la España de los años 50 y 60, los libros de texto siempre ganaban. Los últimos españoles que recordaban el funcionamiento cotidiano de ese sistema murieron en las décadas de 1960 y 1970. Se llevaron consigo la memoria oral de cómo funcionaba el torno desde dentro. Lo que dejaron son los archivos, y los archivos de las inclusas españolas existen todavía. Están en los archivos diocesanos, en los archivos municipales, en los fondos históricos de hospitales y conventos en toda España. Están ahí, sin que nadie los haya leído de forma sistemática como la evidencia que realmente son. Pienso en las 2.900 entrevistas del Federal Writers Project americano, el equivalente más cercano que existe en Estados Unidos a un registro oral de lo que ocurrió en ese periodo de transición, recogidas entre 1936 y 1940, archivadas, ignoradas durante 30 años, accesibles al público desde los años 70. Y aún así, como señalan los investigadores que las han revisado, nadie las ha leído de forma exhaustiva, buscando los detalles que no encajan. España no tiene esas 2.900 entrevistas. España tiene algo diferente. España tiene el apellido. El apellido Expósito sigue existiendo en España. No como reliquia histórica, no como registro museístico, como apellido activo, en uso, hoy. Hay personas que en este momento están firmando contratos, enviando correos electrónicos, pagando hipotecas, recogiendo a sus hijos del colegio con el apellido Expósito. Son los descendientes directos de los niños a los que el Estado español borró el origen de forma deliberada entre el siglo XIX y el siglo XX. Llevan la marca del sistema en el apellido, y la mayoría no sabe exactamente qué significa eso ni de dónde viene. Los archivos de las inclusas no han desaparecido, están en los archivos, acumulando polvo, sin que nadie los haya leído de forma sistemática, buscando los detalles que no encajan. Las edades exactas de los niños seleccionados para determinados destinos, los criterios de selección documentados, los nombres de las instituciones que solicitaron niños para expediciones, trabajos o traslados entre 1800 y 1900. Los testigos que recordaban el torno en funcionamiento ya no están. Sus nietos están casi todos. Pero los libros de registro preservan lo que las enciclopedias omitieron. Y en alguno de esos volúmenes amarillentos, en la caligrafía cuidadosa de un funcionario de inclusa del siglo XIX, registrando el ingreso de un niño de 3 años sin nombre conocido, la evidencia sigue sentada en un archivo, esperando, de la misma forma que lleva esperando más de 100 años, a que alguien esté dispuesto a leer lo que los registros realmente dicen, en lugar de lo que nos han dicho que deberían decir.